o sea que nada de Rioja, eso es Herrigoya. Y después está el tema de lo que viene a ser los autrigones, que es un trabalenguas para los que no, los escribanos aquellos que no tenían idea de que aquello era lo que estaba por delante de la zona alta más elevada del río, y eso es lo que llegaba hasta la costa. Y en un extremo pequeñito, que incluso Caro Baroja lo reconoce como tal, que los cántabros eran un pueblo muy pequeñito, o sea, que era una parte exterior. Y Cantaberry es las tierras del extremo, del rincón. Eso es Cantabria, la B es una fonética que se introduce con el euskera occidental de vizcaíno principalmente, y ahí es donde tenemos Cantabria. Y los cántabros son Cantaber, que es el tema de los astures. Humboldt le reconoce que los astures eran los del río Astur, que es el agua de la Peña. Eso lo dice ya en su momento Humboldt. Y con ese criterio, pues luego está la parte de la euskera de la zona más oriental, que comienza pues en las zonas de Ribagorza, donde no hay tal Ribagorza, sino donde hay un maltrato del idioma. Hay un emir musulmán en el año 750 y algo, que hace una división de todos los territorios del Andalus y dice claramente que eso está recogido con las palabras del euskera. Y hay Barbastro y dice Barbaster. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los árabes no tienen vocales, entonces no se ha transmitido la I, y sencillamente es Ibarbaster. Y así van recogiéndose una serie de cuestiones para desarrollar lo que ha sido el antiguo territorio que corresponde al euskera. Vasconia versus Navarri. Vasconia, año 770. Sí. Bueno, en ese libro lo que está recogido es el trabajo que yo le doy por bueno de Jimeno Julio, que este dice que la batalla de Orreaga no fue en donde han estado ni el Lacarra, ni el Menéndez Pidal, ni que de estos planteando por el alto de Alto Víscar. Y yo, que tengo la casa allá abajo en Aurich, pues he recorrido todo aquello recorrido y dice, aquí donde están los bosques y las gargantas donde les aplastaron a los de Roldán. Allí no hay ninguna garganta, es un monte pelado, además está alto, está ya pelado siempre por la nieve, y el camino alto, que le llaman, ese no tiene posibilidad de haber tenido nunca la batalla. Lo que sí tiene es lo que Jimeno Julio dice, que claramente fue desde Ibañeta hasta la zona que todavía le siguen llamando Valcarro, Lusaide, y toda la salida esa, bajar por allí, no por la carretera nueva que es de 1896, sino que es bajar por la trocha, por todo aquello, y te encuentras con lo que están descubriendo pues los autores germanos, que sí transmitieron en su momento la derrota hasta el último hombre. No fue tal, porque alguno lo llevó a Grinardo, que era el senescal de Carlomagno, allí a entrar en París, y es donde aparece el diploma que dice que el día 15 de agosto del 778, está en era romana más 38 años, que fue cuando murió, salvando el honor de los francos. Ese es un poco el desarrollo de todo esto. Anteriormente, ¿a qué viene el libro? Viene a centrar, porque me interesa para lo que va a ser el desarrollo último de esta trilogía, quién era la familia de los Banu Qasi. Y la familia de los Banu Qasi, primero, Alfonso III, el listo, no, es el listo, le pongo yo,
Este escribió una crónica a los 26 años y dijo que el Moro Muza, de raza gótica, de visigoda, pues el Moro Muza ni era de raza visigoda, ni era sencillamente un personaje como para tratarlo como le tratan en los libros. El Moro Muza era euskaldun, y eso lo demuestro más en este libro. Planteo un poco la iniciación de que si su madre era una vascona que procede de lo que son las montañas del Pirineo, de la parte del Saltus Vasconum, que desciende a lo que es la ribera, se va a vivir a la zona de los musulmanes, no va a estar allí esta mujer teniendo 3 hijos y hablando en qué, con quién. Resulta que lo que digo es que todos los Banu Qasi en su momento anterior habían sido educados por madres vasconas, aunque tuviesen el apellido de los Casius, que hago un análisis de quiénes han sido los Casius a través de la historia de Roma, y que habían transmitido el idioma, y que toda aquella zona es la zona del euskera. Es más, posteriormente, eso no está recogido en ese libro, pero cuando en un momento determinado Sancho VI el Sabio cambia el título y dice Reino de Pamplona, no, ahora es Reino de Navarra, y habla de la lengua navarrona. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que estaban allí abajo hablaban en qué, pues hablaban en euskera, para que fuese el Reino de Navarra el que hacía unitario todo el conjunto de la nación vasca. El Estado vasco se crea sobre la nación vasca, y eso es en realidad. Y el último, bueno, el último, y luego nos hablas del que vas a tener enseguida, pero bueno, el último publicado, Orígenes del euskera, ese es más denso. oral, del lenguaje oral y del euskera. Bueno, Pues, como ya apuntamos algunas cosas, estudio la parte de la evolución que corresponde precisamente a la humanidad. Si hace 5 millones de años el hombre se separó del animal, de los póngidos, fue el momento de que comienza la evolución. Empieza con el Homo afarensis, de los cuales hay registros, el Australopithecus, el Erectus, que el Erectus duró bastante en el tiempo, fue más contemporáneo del Homo, el Homo habilis, quiero decir, antes que el Erectus. El Homo habilis fue contemporáneo del Homo erectus, y el Homo erectus es el que da esas líneas que antes he explicado, de que son los neandertales por un lado y los sapiens sapiens por el otro, o sea que son nuestra especie. Esa capacidad de evolución se centra precisamente desde que el Richard Leakey, que es el hijo de la que descubrió el fósil de Tanzania en Olduvai, la Mary aquella famosa, dijo que la cultura de los hombres, de los homónimos, es precisamente a partir de que sabe compartir su comida. Porque si conocéis un poco lo que es pues la zoología de los animales, todos los animales cuando cogen su comida, lo primero que hacen es darse la vuelta y darle la espalda al compañero o a la compañera o a la que haga falta. Ese hecho de compartir es lo que consolida a la humanidad. Y a partir de ese trabajo social que se organiza, se va estableciendo claramente una línea de supervivencia que es la que llega a establecer claramente primero la habilidad del fuego, los instrumentos, se organiza para la caza, tiene muchísimas formas el estudio de la caza, y va conviviendo. Cuando llega hace 130.000 años la evolución
el asentamiento del Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, por otra parte, pues llegan a tener una etapa de bonanza, que posiblemente el paraíso que establecen los sumerios, ¿verdad, Félix? Pues estaba allí. O sea, aquello era todo felicidad y buen tiempo. O sea, no había nada. Pero a partir de 70.000 años, lo que ocurre es que fundamentalmente lo que es el rigor del clima, pues acaba aislando a toda esa humanidad de ese hemisferio norte donde se había desarrollado fundamentalmente la cultura del Neandertal. Y esa cultura del Neandertal centra precisamente en un momento determinado el origen del lenguaje oral. Son monosílabos, por supuesto, y estarán dentro de todos los arquetipos que ha estado marcando Félix en todo momento. Porque en realidad la imagen hace la palabra, pero al mismo tiempo que se está generando ese aspecto, se introduce clarísimamente en el hecho de que se forma una matriz, y esa matriz es la que da al pensamiento a través de palabras onomatopeicas en un principio, posicionales en otro, instrumentales, da lugar a un lenguaje. Es lo que Saussure establece entre lengua y parola, la lengua y la palabra, el habla. Bueno, pues toda esa serie de cuestiones se generan en ese momento. Y con ese planteamiento es lo que viene a plantearse con la evolución, pues la existencia de unas palabras tan antiguas como son las propias del euskera. Si se recoge, y una de las cosas que estudio ahí es una fórmula matemática de asíntotas, bueno, donde se establece claramente el valor primitivo de lo que es ur. Yo lo achaco a que es el sonido de un arroyo cantarino que está llevando ur, y por eso no se dice urra, sino que eso es ura, es suavecito. Introduce claramente el paisaje en el lenguaje. Y con ese lenguaje de ur, los arios, que están más lejos, hacen un montón de ellas, y que se van ajustando a esa migración que digo de los pueblos y las nacionalidades. Y todo tenemos water, agua, está con agua en todo momento, pero con sus diferentes matices. En cambio, en euskera va haciendo de la U a la UR, a la I, y UDA incluso. O sea, ¿qué ocurre? Que con el tiempo se puede analizar qué calendario tenían en este momento los que vivían en el Paleolítico. Pues era un calendario limitado, porque en un tiempo había la dureza del invierno, Negugua, todo es cansancio, y de la otra forma nos encontramos con Uda, cuando se ha deshecho el hielo que atelanzaba la gente en las cuevas. Entonces eso es el único calendario que existe. El calendario que llega cuando la evolución de la agricultura irrumpe, pues fija ya unos tiempos más concretos, y se dice que es Udaberria, Udazkena. Eso es lo que estamos hablando luego posteriormente con la clasificación de las 4 estaciones. Ese es otro libro, ese es el que estoy escribiendo. ¿Y el que te falta ahora para publicar? Pues el que faltan 4 tomos. 4 tomos. Uno es la Vasconia emergente entre la cristiandad y el islam, que es donde analizo más todo el enfoque que se desconoce mucho de lo que era la gobernanza que tenían los vascones a través después de la Gaudia hasta Loya, y cómo mantienen su territorio en defensa, y en un momento consolidan todo un gobierno que es el de el Ochoa a finales del siglo VI, y en el siglo VII está Odón, que yo traduzco con la onomástica, por eso me interesa el libro de analizar
de Félix, que es Odot. O sea, los nombres en euskera son los que figuran. Hay una capacidad importante todavía en la época de Garibay, de Guerra también los estudia, en el primer Congreso Vasco de Oñati analiza la nomástica y establece que en el siglo XV los nombres no tenían apellidos. O sea, tenían sencillamente el nombre, era Suriñe. Le daban los nombres de animales o de lo que sea, pero eran lo que se nombraba en la familia. Ese era el primer apelativo que había. Y toda esa situación anteriormente tiene que ser más concreta, porque si se analiza lo que es el estudio de la onomástica romana, de la nomástica visigoda, de la germana, pues se está dando cuenta de que están haciendo en un momento determinado lo mismo. Unos describen, pero luego los romanos, como son muchos y encima se separan en clases porque los propietarios eran propietarios y los otros eran esclavos o siervos, pues automáticamente le van dando un cognomen y un nomen, y al final terminan teniendo tres: el de la familia, el nombre que le daban si era tuerto o cojo, como algunos de los generales romanos, y entonces esa es una situación que se va generando con la administración. Tenemos algunas preguntas de Xavier, Engo y Tubu. ¿Cuáles dirías que son los mitos y convenios de la historiografía española o francesa más desencaminados o que más daño hacen a los vascos? Pues no cabe la menor duda de que hablar de la Reconquista es algo que es la mayor mentira que se ha podido escribir. No lo digo yo solo, O sea, en el siglo XIX hay historiadores ingleses que penetraban en los libros de historia y leían lo de Covadonga y bueno, y se echaban a temblar. O se reían de una manera que les daba un temblor que todavía no ha parado, hasta la tumba. O sea, esto por parte de los españoles. En la mitomanía luego de los franceses está el hecho de Platier, como los Carlos Martel paró a los musulmanes en Poitiers. Y eso, si no llega a ser por el apoyo y la primera defensa que tuvo que hacer Odot, el burságuide de lo que era Baskonia, pues no hubiese habido más que una invasión que hubiese llegado posiblemente hasta Londres o más lejos. ¿Por qué? Porque los árabes tenían un proyecto concreto en la invasión que hacen de establecer el anillo de todo lo que era el Mediterráneo. O sea, en el momento en el que se está planteando el desarrollo musulmán con Mahoma, avanzan rápidamente por Oriente. Dominan a los persas, que eran un pueblo aguerrido, con cultura y que tenían preparación. Se hacen con todos los arameos, la cultura, al final, ¿en qué termina? Hay una cuestión clarísima que saldrá en el cuarto tomo de todo esto, de lo que ahora estamos diciendo. El hecho de que cuando van a Persia, si hoy veis lo que es la escritura persa de los parsis, es alifato árabe. El pensamiento que está dentro no es árabe, es el pensamiento de los parsis. Cuando han ido más lejos todavía, en Malasia y por ahí, donde siguen escribiendo con el alifato árabe, siguen hablando sus propias lenguas anteriores. Lo que han hecho en Pakistán es exactamente el pastún, es una lengua que es del tronco de las lenguas arias. Y esto se escribe con el alifato árabe. ¿Qué hicieron los árabes? Pues llevar su propia lengua y el alifato para que hubiese unas gentes bilingües, porque les interesaba el hecho de la implantación de la religión. Entonces, para leer el Corán no lo admitían que lo leyesen en traducciones como la Biblia. Tenías que leerlo en árabe.
y aprenderte los cánones que está haciendo en árabe. Y esa es la situación que se crea. ¿Qué pasa en ese sentido cuando llegan a la península? Pues que los mozárabes al principio escribían en latín, pero van pasando en poco tiempo, además, al alifato árabe y se olvidan del alfabeto latino. Y de hecho hay el libro de Carmen Huerta, Jiménez Huertas, pues está clarísimo, cuando tiene todas las parafrases de los pueblos mozárabes, que todavía los escribían en el siglo XVIII, pues en Zaragoza, con miedo, pero lo escribían. ¿Y qué es lo que había debajo? Pues ya un romance normal. Pero es que eso es lo que estaban haciendo. Una cosa es la escritura y los signos fonéticos que sirven para la escritura, y otra cosa es el idioma que está en el contenido propio de la lengua. Eso mismo en Euskal Herria, cuando los Banu Qasi adquieren la condición de musulmanes, ¿qué es lo que hacen? Pues serían trilingües, posiblemente, pues hablarían el euskera porque era de transmisión. El latín, si habían sido cultos y habían ido, porque hay una serie de cuestiones muy interesantes que no se conocen, viajaban a Íñigo Garicha y Muza, viajaron a los palacios de Aquisgrán de Carlomagno. Pues toda esa serie de cosas ocurre que, siendo el país más culto los árabes, porque exigían la escritura para todas las comunicaciones de lo que eran las barcas superiores y de cualquier otra ciudad con el emir. Y el Consejo General, el Consejo de los musulmanes recibía todos aquellos escritos. No hay absolutamente, yo con Agurcha he comentado en alguna ocasión, ¿qué pasó? Llegó la Inquisición en la conquista, la reconquista esa famosa que hicieron desde Aragón, y se cargó todo lo que veían allí con gusanitos del alifato. Pues seguramente sí, porque no existe absolutamente ni títulos de propiedad, que los árabes sí tenían títulos de propiedad, ni existen órdenes de lo que tenía que mandarle o pedirle al emir o darle cuentas al emir. Una de las cosas que ha quedado clara es de esa entrada de los musulmanes, es que afortunadamente nosotros no tenemos que escribir los números de las matemáticas en latín. Tenemos los números arábigos, y del 0 al 10 y todo lo que ha supuesto, pues eso es una aportación clarísima de algo que tuvo que suceder, lo mismo con las lenguas. Y como se entienden las matemáticas y el álgebra hoy a través de los números arábigos, y eso está implantado en toda Europa. Pero en el momento en el que llega la Inquisición, hay que pensar que yo iba allí al comedor de San Raimundo Peñafort en la universidad, y aquel era el fundador de la Inquisición, pero en la época del siglo XIII. O sea, pensar que en una carrera de esas ya te da escalofríos. Bueno, pues toda esa serie de cuestiones están en los próximos libros que recogen la presencia clarísima de una gobernanza propia de Baskonia, y de que se introduce claramente en el hecho de que el euskera ha estado superviviendo hasta ahora. Venga, orain ja galderekin hasiko gara, Xabierren azkena, eta gero ja zuen galdetera. ¿Cómo opinas que se habla actualmente sobre historia vasca en los medios de comunicación vascos? ¿Te viene a la cabeza algún historiador, algún tertuliano que opine sobre estas cuestiones y cómo? Sí. Y en los medios académicos y en la calle. Pues si eso los tenemos. Están los García Cortázar, por un lado, que desarrollan la historia esta antigua medieval, y su hermano también durante mucho tiempo ha estado haciendo imposible la existencia de un pueblo vasco. Su hermano Fernando, no sé si seguirá siendo jesuita, pero por lo menos lo era cuando yo le conocí. Y ese aspecto pues, es el que está introducido en la academia. Detrás de ellos han venido pues, los que conocemos nosotros, Alberto Santana haciendo la renovación de un discurso en el que dice que
que el euskera aquí entró desde Aquitania, de que además fue en el siglo V, de que además todos los primeros agricultores también vinieron muy tarde, en fin, todas esas cuestiones están introducidas por este tipo de historiadores. Los historiadores franceses son mucho más responsables y serios, porque yo donde he estudiado todo el trabajo en el que os estaba relatando, está en un hombre que es Jules Michelet, que este fue el que escribió pues 17 tomos. Yo solamente tengo uno que me lo he tenido que traducir del francés porque no había traducciones en ningún lado. Y este fue el primer, el que fundó la Academia Francesa de la Historia. Y tiene recogidos sus tomos. Tiene una crítica de algunos historiadores modernos, pues diciendo que es muy poético, que adorna las cosas, pero bueno, una cosa son las flores y otra cosa es el tronco. Y entonces Michelet es uno de los hombres que relata con toda honestidad lo que está ocurriendo en Europa en todos estos siglos, donde reconoce que los vascones han ocupado siempre su territorio y que si algunas veces les han acusado de invasiones, pues que el abate, el padre el de Tours y algunos otros también, no sé por qué se metió en eso, pero bueno, quizá para demostrar que era culto. El Isidoro, que nunca es de Sevilla, porque era de Hispales, como mucho de Hispales, ya están diciendo mentiras, pero estos hablan de que los vascos invadían los territorios de Aquitania. ¿Cómo van a invadir si estaban allí? O sea, quitando las ciudades que estaban amuralladas, que dice además clarísimamente que los únicos que mandaban a esas tropas enfrentadas a los francos eran vascones con jefes vascones. Ollenar también lo repite y le recoge en ese sentido. Y en toda la serie de trabajos que se han hecho sobre historia, pues tienen ese respeto para lo que los españoles no han sabido, porque La Fuente, que quizás es el más honesto de todos los historiadores del siglo XIX, Modesto La Fuente, pues habla de las glorias patrias y habla de las glorias sacras y de que el cristianismo durará, no dice 1000 años, dice mucho más, o sea, hasta el infinito, hasta pues cosas de estas desacreditan totalmente la historia.